Dice la palabra del Señor, lo leemos todos juntos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses.
la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. vuestros corazones. ¿Sabías que nadie se va de este mundo sin que Dios le dé al menos una oportunidad para arrepentirse? ¿Eso lo sabía? Nadie sale de este mundo sin que al menos Dios le haya dado una oportunidad para que se arrepienta. Así que por eso quiero volver a recalcar en lo que dice el salmista, que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es ahora, como dice la palabra, el día de salvación, es ahora, es hoy el día de salvación. No dejes y no te vayas de este lugar sin antes sentirte perdonado, sin antes sentir que Dios ya quitó las cadenas que habían en tu vida y que puedas decir, como dice este canto, que Jesús te libertó.
grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación, nuestra humillación. Cantad conmigo las grandezas de Dios, todas las naciones, aclamad al Señor.
adoración. Bendice estos diezmos, Señor, multiplícalos para la extensión de este lugar, para predicar tu evangelio, Señor, para ayudar a aquellos que lo necesitan. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu en esta hora. Habla a través de tu siervo a nuestra congregación. En ti esperamos, Señor, y en ti confiamos. Por Cristo. Amén. Quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias el mensaje, el texto que voy a estar usando para el mensaje, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Y he querido titular el mensaje en esta mañana: Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. 1 Corintios capítulo 6. Dice allí la palabra del Señor: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Queremos que en este momento nos hables, Señor. Que tu palabra pueda ser un instrumento poderoso por medio del cual podamos escuchar tu voz, podamos conocer tu voluntad. Que tenga el poder para hablar a nuestras vidas de tal manera que tengamos, Señor, que ponernos a cuentas contigo. Si hay algo que debamos confesar delante de ti, Señor, que tu palabra allí nos reprenda. Úsame con poder en esta hora. Habla a través de mis labios. Sé tú glorificado por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Como bien les decía, he querido titular el mensaje en esta mañana: cuidemos nuestro testimonio. Yo quiero que entendamos algo que es una realidad. Todas las familias tienen problemas. Todas las familias tienen problemas. A mí me da gracia que muchas veces nosotros vamos a Facebook y vemos las fotos de las familias y uno dice, qué bien se llevan ellos, chicos. Qué lindos se ven. Vaya, yo quisiera una familia así. Nadie publica en Facebook sus problemas familiares, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí lo hace, déjenme decirlo. Es imposible que en un ambiente donde conviven personas no existan dificultades. Todas las familias tienen dificultades, todas las familias tienen crisis. No hay una familia perfecta, no hay una familia en la cual no se diga que no se discute. Hasta la iglesia, que es la familia de Dios, tiene dificultades y discrepancias internas. ¿Ok? A veces idealizamos mucho la iglesia, la familia de Dios y decimos, no, ahí todo el mundo se lleva bien. Bueno, tampoco es que nosotros nos tiramos piedras, nos matamos. Pero pueden existir discrepancias, pueden existir diferencias entre nosotros. Toda familia debe aprender a guardar sus problemas en casa, incluso la propia iglesia. No se trata de ser hipócritas, se trata de cuidar la salud emocional de la familia. Aun cuando nosotros como iglesia tengamos diferencias y tengamos problemas y podamos tener alguna que otra discusión, hermano, tenemos que saber guardar nuestros problemas en casa. La gente no tiene que estarse enterando por ahí de lo que pasa en la iglesia. Y no es una cuestión de ser hipócrita, es una cuestión de que muchas veces se da el problema y luego ¿qué pasó? Como si nada. Por eso muchas veces lo mejor es vivir solo, sin los suegros, para que no se enteren de lo que está pasando. Porque un matrimonio tiene una discusión, se pelean y ¿qué piensan los padres? Si me la toca, tú vas a ver lo que va a pasar. Y nada, fue una discusión y a los 10 minutos, como si no hubieran discutido. ¿Verdad? Eso mismo puede pasar en la iglesia. Tenemos un problema, tenemos una pequeña desaveniencia o tenemos una confrontación, pero en la iglesia sabemos resolver nuestros problemas. No es una cuestión de hipocresía para que la gente no sepa lo malo que somos nosotros. Es una cuestión de que no queremos que las personas del mundo tengan una imagen equivocada de lo que es la familia de Dios. El no saber manejar los asuntos internos de la familia puede conllevar a la vergüenza y al descrédito. Como dice el viejo refrán, si no lo ha escuchado, se lo cuento. La ropa sucia se lava mejor en casa. Este capítulo 6 se conecta perfectamente con el pasaje del verso 12 del capítulo 5, que es el capítulo anterior, donde se habla de que no hay entre vosotros sabios alguno que pueda tomar una determinación con respecto a este asunto.
Y al parecer los asuntos que estos hermanos llevaban a la corte eran asuntos cívicos y no criminales, lo cual indica que su intención era la de desacreditar al hermano en un escenario público. O sea, uno lee este capítulo y uno dice, pero ¿cómo es que esto? Que los corintios tenían problemas en la iglesia y en vez de arreglarlo en la iglesia lo que hacían era que lo llevaban a juicio y había un juez y había un abogado y todo eso. Pues sí, eso era lo que estaba ocurriendo. Además, el capítulo 6 también lidia con el tema de la vida interna del creyente. No solo es una cuestión de la imagen que se transmite a la vista de todos, sino que tiene que ver también con lo que somos cuando nadie nos está viendo. Aparentar algo que verdaderamente no somos sí es un acto de hipocresía. De modo que en este capítulo 6 no se nos habla de la importancia, de la importancia de dar una buena imagen a las personas y además de cuidar aquellas áreas que nadie ve. Esto es lo que conforma nuestro testimonio. Nuestro testimonio no es solo lo que la gente está mirando. Nuestro testimonio también es lo que la gente no está mirando. Porque muchas veces nos preocupa lo que la gente ve, ¿verdad? Lo que la gente ve y guardamos lo que no quiero que nadie se entere. Pero déjeme decirle que un testimonio, a la luz de la Biblia, es tanto lo que la gente ve como lo que la gente no ve, porque aún lo que la gente no ve, hay alguien que sí lo ve. Y me tiene que preocupar más ese que lo está viendo, que no por todos los que yo estoy preocupados que puedan ver o tener una mala imagen de mi persona. Por eso, los hijos de Dios estamos llamados a cuidar nuestro testimonio. Yo quiero que usted entienda esa verdad, que los hijos de Dios estamos llamados a cuidar nuestro testimonio. Y porque en primer lugar somos herederos del reino de Dios. Tú y yo no somos cualquier cosa. Nosotros somos herederos de un reino celestial, un reino que supera las leyes de este mundo. Estamos en una condición incluso superior a los demás. Porque la Biblia, cuando se refiere a nosotros, nos llama santos. ¿Qué cosa es una persona santa? Según la palabra de Dios, una persona santa es una persona apartada para Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la carta de Pablo a los Corintios, nosotros encontramos que los corintios tenían muchos problemas. Tantos problemas que incluso dudaríamos de si eran verdaderos cristianos o no. Pero aún así, Pablo llama a estos hermanos que tenían divisiones, que tenían problemas de pecado, que no podían tomar la cena del Señor de una forma correcta, que había problemas de testimonio. Pablo los llama santos. Tenemos una condición delante de las personas superior. ¿Y por qué digo esto? Porque imagínese usted que nosotros, estando en un estatus superior, tengamos que recurrir a personas que no están en la misma condición para que resuelvan nuestros problemas de familia. Cuando los corintios tenían un problema, ellos iban a tribunales. Esto tenía una razón también que la voy a explicar un poco más adelante. Pablo dice que la situación por la cual estamos en una condición superior nos pone en un plano en el que un día nosotros juzgaremos al mundo. Nosotros vamos a juzgar al mundo. El Señor nos ha dado esa autoridad. Y lo vamos a juzgar desde la perspectiva, no de que yo digo quién se salva y quién no. Porque nosotros no tenemos esa capacidad, ni la tendremos. Pero juzgaremos al mundo porque por nuestra fidelidad a Dios y por nuestro testimonio, el mundo va a ser condenado por su pecado y por su incredulidad. De cierta manera, nosotros estamos en una situación muy favorable delante de Dios. ¿Cómo yo voy a recurrir a personas que delante de Dios están condenadas para que resuelvan mis problemas de hermano? Tenemos la capacidad de juzgar asuntos de esta vida sin necesidad de tribunales humanos. Las personas que no tienen al Señor necesitan un juez que medie o que dicte justicia en una situación que se pueda dar entre individuos. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a resolver nuestros problemas entre nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque somos hermanos. Yo recuerdo que un pastor siempre nos enseñaba que uno no debía tener miedo ir a resolver sus problemas con un hermano, porque entre hermanos todo tiene solución. Usted sabe dónde no tienen solución las cosas, cuando el problema lo tenga con una persona que no es hermano mío en la fe.
Porque esa persona nunca va a pensar en el mismo sentido que yo estoy pensando, ni lo va a mover el Espíritu de Dios a buscar una solución al problema que estamos teniendo. Ahora, tenemos esa capacidad. Yo quiero que entendamos que en aquella sociedad era muy común llevar a juicio a las personas. Eso era algo diario. Todos los días se celebraban juicios en estas ciudades. Y el objetivo de estos juicios era desacreditar a las personas ante la sociedad. Cuando una persona era llevada a juicio en aquel contexto, la cuestión era desacreditarlo. Y uno diría, pero ¿y eso en qué radicaba? Bueno, la persona ganaba mayor admiración si ganaba el juicio, ganaba mayor respeto, y uno diría, pero esas son cosas de loco. Puede ser que a usted le suene algo loco, pero si por ejemplo nosotros vemos lo que está pasando hoy en día en el mundo, eso sigue pasando, lo que no a nivel de un tribunal. Por ejemplo, en las redes sociales muchas veces los famosos acostumbran a tirarse entre ellos mismos vulgaridades, ofensas, y uno dice, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Sencillo. Eso genera captar mayor atención y que ellos tengan mayores seguidores y mayores personas en las redes sociales que estén a favor de ellos. Hace un tiempo atrás se produjo un juicio muy famoso, muy interesante, entre dos artistas del mundo del cine en los Estados Unidos. Y la mujer acusaba al esposo de que él la golpeaba. En estos momentos eso es como pecado capital. Y el juicio se hizo tan famoso por la problemática de la violencia familiar y todo eso, que captó mucha atención. Al final se demostró que quien golpeaba a otra persona era más bien ella a él. Pero imagínese usted, en un mundo tan machista como nosotros estamos viviendo, eso es una vergüenza para un hombre, pararse en un juicio y decir, mi mujer me está golpeando. Vea cómo funciona el tema de la dignidad en la sociedad, o el descrédito en la sociedad. Hoy tenemos la famosa rivalidad entre este futbolista Piqué y quien fuera su esposa Shakira, y yo no acabo de entender cuál es el problema entre ellos. Si ya se separaron, si ya todo el mundo está por su lado, no, es que siguen en eso. O sea, así es como funcionan las personas que no tienen al Señor. Hacen de su problema un escándalo, quieren que todo el mundo se entere, quieren ganar solidaridad en medio del problema, pero la manera de lograrlo es desacreditando a otras personas. Los cristianos no podemos pensar en ese sentido. Los hijos de Dios no estamos llamados a semejante manera de actuar. La idea de actuar de una manera que va en contra de la lógica en aspectos de agravio y ofensa es un tema que se trata en muchos otros pasajes de la Biblia. Pablo le dice a los corintios que ya es un problema que entre ellos haya pleito, porque eso no se entiende. Entre cristianos pueden haber discusiones, entre cristianos pueden haber desavenencias, pero pleitos, mantener el conflicto, mantener el agravio, eso no cabe. Por eso Pablo dice, ya esto está de más. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Cuando yo leo este pasaje, ¿saben en qué pienso? Pienso en las palabras del Señor cuando dijo que si alguien te da en una mejilla, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que poner la otra. Pablo lo está diciendo de otra manera. Pablo está diciendo, sufre el agravio, sufre la vergüenza por el bien del amor cristiano, por el bien del amor a tu hermano, por el bien de la salud de la iglesia. ¿Estás dispuesto a sufrir el agravio? La Biblia enseña en muchos pasajes esta idea, y Pablo también gusta usarla en sus enseñanzas cuando, por ejemplo, dice no pagar mal por mal. Cuando Pablo dice no tomar venganza. Cuando dice no maldecir. También están presentes los conceptos de dominio propio. Cuando usted tiene deseo de rajarle la cabeza a esa persona, pero ¿qué usted hace? Por amor a Cristo y por amor a su hermano, ¿qué prefiere hacer? Sufre el agravio. Mire, hay que tener más dominio para eso que para dominar a la otra persona. También hay otro concepto que se maneja alrededor y es el concepto del sufrimiento.
Y estos son pensamientos que están emparentados, porque todo esto resume la actitud de Cristo, que debe ser la actitud que debemos asumir todos nosotros. Quien sufrió nuestros dolores, quien sufrió nuestras vergüenzas, quien llevó sobre él el castigo que todos nosotros merecíamos. ¿Cómo no voy a sufrir yo por el bien de mi hermano? Pero eso no es algo que cuadra con el mundo en que vivimos. En el mundo en que vivimos, lo que cuadra es: defiende tus derechos, lucha por lo que es justo y no cedas tu derecho a otras personas. Eso es lo que el mundo nos enseña. Entre hermanos es mejor salir perdiendo por causa del nombre de nuestro Señor que ganar una batalla pero romper una relación. Que ganar una disputa pero afectar el testimonio de la iglesia. Al final se pierde más. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos las palabras de Pablo en estos pasajes, nos encontramos que somos herederos de un reino diferente. El reino de los cielos no es el reino de este mundo. Los incrédulos no tienen ni siquiera la capacidad de juzgar nuestros asuntos porque no buscan la justicia de Dios. Y eso ocurre porque no tienen temor de Dios. ¿Cómo yo voy a hablar mis problemas con la familia mía que ni siquiera es cristiana? Entonces yo tuve un problema en la iglesia, tuve una discusión y llego a mi casa y digo lo que me está pasando y ¿qué estoy provocando? Estoy provocando mayor alejamiento, estoy provocando mayor decepción en mi familia, que quizás si se estaba pensando la idea de venir a la iglesia, ahora menos que menos lo va a considerar como una opción. Cuide mucho el testimonio de la iglesia, porque usted no sabe el daño que le puede estar haciendo a la gente que no tiene a Jesucristo. Y al final ese problema puede que no sea tan grave como para estarlo divulgando y pudo haberse resuelto de la mejor forma. Ahora, las personas que no tienen al Señor no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Y Pablo da una lista súper extensa de estas personas que entran en esta categoría. Y de todos ellos, Pablo dice: no heredarán el reino de Dios. Un reino del cual usted es heredero. Por eso ellos no pueden entender nuestros problemas. Por eso no pueden entender nuestras discrepancias. Porque entre hermanos siempre es mejor tratar nuestras situaciones. No podemos confiar nuestros asuntos a un mundo del cual hemos salido y al cual vamos a juzgar. Pablo termina diciendo ahí en el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Puede que mucha gente, cuando esté en un conflicto, venga a justificarse con el pastor o con el líder diciendo: pero es que yo soy así. Tú podrás ser como tú quieras, pero la Biblia dice que cuando tú viniste a Cristo, el Señor te limpió, el Señor te justificó, el Señor te santificó. Así que tú no puedes seguir siendo la misma persona que eras antes de venir a Jesucristo. Si hay algún problema de carácter que te impide lidiar con los problemas de la iglesia, es necesario que pongas tu vida bajo el dominio de Jesucristo. Si hay algún problema en tu vida que te está impidiendo relacionarte saludablemente con tus hermanos de la iglesia, es necesario que pongas a cuenta tu vida con el Señor. Porque hemos sido llamados a ser diferentes a lo que estamos viendo a nuestro alrededor. El contexto nunca va a ser una justificación para un mal comportamiento. Tu pasado familiar nunca va a ser una justificación para el mal comportamiento. Las experiencias que hayas podido tener que te hayan defraudado, te hayan herido, te hayan amargado, nunca serán justificación suficiente para justificar un mal comportamiento. En Cristo tú puedes ser una nueva criatura. Porque Él te lava, te santifica y te justifica. Por eso, hermanos, ¿qué vamos a hablar nuestros problemas con gente que no saben lo que es el amor de Dios? Tenemos que aprender a hablarnos entre nosotros.
En segundo lugar, ¿por qué debemos cuidar nuestro testimonio? Porque somos del Señor. Quiero que entendamos que somos del Señor significa que somos propiedad del Señor. No le pertenecemos a más nadie que no sea al Señor. Hay un verso, que es el verso 12, que muchas veces ha sido mal interpretado por algunos creyentes. Dice, todas las cosas me son lícitas. Ahora, cuando Pablo dice que todas las cosas me son lícitas, él no está diciendo que es real, que todo me es lícito. Él simplemente está citando un eslogan, una frase muy popular del tiempo de los corintios que se usaba en aquella sociedad. O sea, la sociedad de aquel tiempo solía decir, todo me es lícito, todo me es lícito. Entonces, Pablo está citando esta frase, está diciendo, ok, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, al final, tú te das cuenta de que tú no tienes libertad para todo. Que lo que el mundo te quiere hacer ver, que tú tienes libertad para hacer todo, que tú eres libre para sentir, para actuar, en realidad no es cierto. Tus actos tienen consecuencias. No todas las cosas son provechosas. Y si todas las cosas no son provechosas, no creo que todo te sea lícito en el Señor. Hay cosas que me pueden dominar. ¿Cierto o falso? Hay cosas que te pueden dominar. Pablo habla de la comida, ¿verdad? Y habla del sexo. Porque en aquella sociedad, cuando se hacían banquetes, los banquetes estaban asociados a la bebida. Y esta actividad de comer y beber también llevaba aparejada la actividad de fornicar. O sea, que prácticamente en una fiesta de aquellos tiempos, donde había mucha comida y mucha bebida, se terminara en actos lascivos de fornicación, de adulterio, en orgías. Y parece que ellos decían, bueno, mira, el vientre para las viandas para el vientre, eso al final no es un problema, por lo tanto el cuerpo para la fornicación y la fornicación para el cuerpo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Y Pablo dice, no, sí pasa. Porque no es lo mismo hablar en términos materiales de que tú te comes la vianda y la vianda después tú la botas, a decir que yo me acuesto con una mujer y como si me hubiera comido un plato. No es cierto. Pablo dice, hay una gran diferencia. Una gran diferencia por la cual tú no puedes decir que todo te sea permitido. De hecho, hay cosas que uno dice, ¿serán o no son pecados? ¿Sí o no? Hay cosas que tú te cuestionas, ¿serán o no son pecados? Y en su propia naturaleza tú no puedes discernir si verdaderamente es algo pecaminoso, porque la Biblia no dice, no lo hagas. Pero Pablo está dando un principio espiritual del cual debemos aprender todos los hermanos. Y el principio espiritual que yo quiero que tengan presente es, ¿me domina? ¿Me domina? Porque si te domina, entonces es un problema. Todos hoy usamos celulares. Bueno, la gran mayoría usa celulares, ¿verdad? Tener un celular no es pecado. Nadie puede decir que el celular es el aparato del diablo. Pero déjeme decirle que el celular hace y ejerce un dominio tan grande sobre las personas que a veces los aísla de sus relaciones familiares, a veces los aísla de sus compromisos sociales y a veces les hace perder de vista el verdadero propósito de Dios para sus vidas. Entonces la pregunta es, ¿me es lícito pero me conviene? ¿Me es lícito pero me domina? Hay cosas en la vida cristiana que no se tratan de si es pecado o no es pecado, que van un poco más allá, que tienen que ver con la madurez del creyente para decir, yo esto lo puedo hacer, pero no me conviene. Porque yo sé que si yo lo hago, me va a apartar del Señor. Yo sé que si yo lo hago, me va a poner en una posición en la que inevitablemente después voy a terminar pecando. Entonces, hermano, no se trata siempre de pensar si es pecado o no. A veces se trata de pensar cuánto me aporta mi vida cristiana, cuánto me aporta mi vida espiritual esta actividad que yo estoy haciendo. Si todos tomáramos eso en cuenta a la hora de hacer un análisis de nuestra vida, de lo que estamos aprobando o lo que estamos desaprobando, todos estaríamos más cerca del Señor. Porque entonces comenzaríamos a ver las cosas que nos rodean como provechosas para el reino de Cristo o
infructuosas para el reino de Cristo. Y aquí lo que más importa, ¿sabe qué cosa es? El reino de Dios. Porque tú y yo somos ¿de quién? Somos de Dios. Si somos de Dios, se supone que para el momento que Dios necesite usarnos, ¿qué debemos estar? Debemos estar disponibles. Con todos los sentidos. Aunque las cosas no sean pecados por sí mismas, si no me conviene, si me dominan, entonces consideremos que no es algo que Dios aprueba. Aunque lo pueda hacer. Mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso significa que Dios mora en ti. Eso significa que la presencia de Dios está en tu vida. Por lo tanto, no puedes poner tu cuerpo bajo el dominio de alguien más. Porque tu cuerpo quien lo debe dominar es el Señor. Todos los pecados afectan al cuerpo de una manera o de otra. El cuerpo sufre debido a la influencia de los pecados, pero ninguno tiene el impacto que tiene la fornicación. Y este pasaje, que es el verso 18 del capítulo 6, es un pasaje muy fuerte y muy difícil. Se ha escrito mucho acerca de cuál es la explicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Se ha hablado mucho de este pasaje. Algunos dicen que la cuestión de la fornicación tiene que ver con el efecto que produce en el cuerpo, los efectos negativos o dañinos que producen físicamente. Pero si ese fuera el caso, el alcoholismo tiene su efecto negativo también en la salud de la persona. Las drogas tienen también su efecto negativo en la salud de la persona. Y sin embargo, la Biblia sigue especificando, pero no hay un pecado que haga tanto daño como la fornicación. En los tiempos de Pablo, la fornicación estaba asociada a frecuentar mujeres prostitutas. Claro que déjenme decirles que este tema de la prostitución no es algo tan liviano como se ve hoy, sino que en aquella época en los templos paganos había mujeres dedicadas a la adoración, y como parte de la adoración de esos dioses falsos estaba el tener relaciones sexuales con las personas que iban a ofrecer sacrificios y cosas. O sea, era algo religioso también, no era tampoco una cosa que se viera tan vulgar en aquella sociedad. Por supuesto que para Dios no hay paños tibios con este tema. Y Pablo dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque la fornicación es el único pecado que compromete la voluntad, el cuerpo y el carácter de la persona en lo que está pasando. Una persona puede consumir drogas una vez y no ser dado a las drogas y no convertirse en drogadicto. Una persona puede consumir alcohol una vez y no volverse alcohólico. Pero una persona fornica una vez y ya es un fornicario. No se trata de que crea adicción. No se trata de que crea dependencia. Se trata de que corrompe el carácter de la persona. Porque compromete la voluntad de la persona y el cuerpo de la persona a una persona más que ni siquiera es con la cual debería comprometerse. Entonces la fornicación es un pecado sumamente dañino. Y aclaro algo más, porque la palabra usada, que es fornicación, es una palabra muy general en el griego. Y es una palabra que engloba muchos pecados de inmoralidad sexual. Hoy en día hay un pecado de inmoralidad sexual que destruye la vida de las personas. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? Pornografía. Y la pornografía tiene un efecto dañino sobre la vida de la persona. La pornografía es como un cáncer que entra y acaba con la persona en cámara lenta, porque la persona piensa que no le está haciendo daño, porque la persona piensa que es algo de consumo personal, porque la persona dice, esto no ofende a nadie, esto es un problema mío.
pero sí afecta. Mira, afecta tu concepción de la vida, afecta tu concepción de la relación de pareja, afecta la manera en que tú ves a las personas que están a tu alrededor, afecta físicamente tu cuerpo también. Está demostrado que en las neuronas el cerebro sufre una gran pérdida. Se ha comparado el cerebro de un alcohólico al cerebro de una persona que está expuesto a la pornografía, y déjeme decirle, es increíble la similitud. Y uno dice, pero yo no sabía que eso hacía tanto daño. Lo hace. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo eso? Compromete la voluntad de la persona. Y como es algo que uno, quien lo practica, por supuesto, lo hace en privado, donde nadie lo está mirando, porque todavía sigue siendo a los ojos de la sociedad algo vergonzoso. Entonces mucha gente se oculta para pecar de esa manera. Qué triste es cuando nosotros vemos una sociedad así. Cuando Cuba dio libertad para que las personas pudiesen conectarse a internet y comenzaron a existir mayores facilidades para nosotros a la hora de acceder al internet, está demostrado estadísticamente que el país se convirtió prácticamente en el número 1 en el mundo en consumir pornografía. Fue como si tuviésemos un caballo amarrado y de pronto le soltáramos todas las amarras y aquello saliera desbocado. Pero yo estoy seguro que junto con mucha gente que no tiene al Señor, también muchos cristianos cayeron en esa trampa. Es triste, hermano, es triste. La fornicación es darte en cuerpo y alma a una persona. ¿Y tu vida de quién es? Nuestra vida de quién es. Todos los que hemos recibido a Jesucristo, ¿a quién le hemos dado nuestra vida? Le pertenecemos al Señor. No se trata solamente de lo que la gente está mirando, se trata también de lo que Dios está mirando, porque hemos sido comprados por precio. ¿El precio de quién? El precio de Cristo, que pagó con su sangre. Él vive en mí. He sido comprado por un precio. Por tanto, yo vivo para glorificar al Señor en cuerpo y en espíritu. En aquel tiempo había una filosofía que decía, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. No importa lo que tú hagas, al final tu espíritu es puro. Tu espíritu es noble, nada lo va a corromper. Mentira. Somos una unidad completa. Lo que aprobemos en nuestro espíritu va a afectarnos físicamente también. Porque muchas personas que han sido entregadas a este tipo de pecado, después hemos visto los trastornos, cómo los ha afectado a ellos también físicamente. Entonces no podemos decir que si yo peco con mi cuerpo, mi espíritu se va a mantener puro, porque eso es mentira. Yo tengo que cuidarme para el Señor en cuerpo y en espíritu. Y es más, te digo, quien se cuida en su espíritu, se cuida también en su cuerpo. Porque no es una cuestión de adentro, de afuera hacia adentro, sino es una cuestión de lo que tú eres adentro, cómo se ve afuera. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro testimonio tiene mucho que ver también con lo que hago cuando nadie me ve. ¿Y sabe cómo se llama eso? Eso se llama integridad. Integridad. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados a ser libres. Cristo rompió nuestras cadenas. Cristo rompió los muros que nos separaban de Él. Cristo pagó el precio para que tú y yo fuéramos libres. No podemos, ahora que hemos sido hechos libres, volver atrás. Porque atrás no vamos a encontrar algo que verdaderamente pueda satisfacer nuestra necesidad. Como dijera el Señor, es como cuando una persona, ¿verdad? El demonio abandona la casa y la persona limpia la casa
y la deja ordenada, pero la casa ¿cómo está? Está vacía. ¿Y sabe qué ocurre? El demonio anda por lugares desérticos, por lugares despoblados, y de pronto dice, voy a volver a la casa de la cual salí, y cuando llega se encuentra que la casa está limpia, está ordenada, y trae 7 demonios más poderosos todavía sobre esa casa. ¿Sabe qué significa eso? Bueno, en la vida real déjeme decirle qué cosa es eso. Eso es cuando una persona sabe que está mal, y una persona quiere cambiar, y quiere ordenar su vida, y quiere hacer las cosas bien, y quiere que todo en la vida le salga bien, pero en vez de pedirle al Señor que venga a su corazón y lo cambie y lo transforme de adentro, Él empieza a ordenar por sí solo su vida. Y usted lo ve que empieza a hacer cambios y empieza a hacer ajustes y reformas. Y uno dice, oye, ¿cómo ha cambiado esa persona? Pero el Señor no está en su corazón. ¿Sabe qué va a pasar con el tiempo? Esa persona va a volver atrás. Va a volver atrás porque su vida está vacía. Pero cuando vuelva atrás, la palabra de Dios dice en la epístola de Pedro que su postrer estado va a ser peor que el primero. ¿Qué quiero decirte con esto? Lo que quiero decirte es que no puedes cambiar por ti mismo. Y que solo Cristo puede cambiar tu vida de una forma que va a ser radical. De adentro hacia afuera. Dios quiere que cuidemos nuestro testimonio, pero la garantía que tenemos de que nuestro testimonio puede ser cuidado es que Él tenga el control de nuestra vida. Y si Cristo no está en tu vida, tu testimonio tiene un gran problema. Y yo quiero pedirte en esta mañana que tú medites en tu corazón si Cristo está en el centro de tu corazón. Yo quiero pedirte en esta mañana que tú comiences a meditar y a darte cuenta si has estado luchando con tus propias fuerzas, con vicios, con cosas que no te han dejado avanzar. Porque quiero decirte que la respuesta es que Cristo no tiene el control de tu vida. Que tú quieres seguir controlando ciertas áreas de tu corazón, que quieres seguir siendo el que manda, que quieres seguir confiando en tus propias fuerzas para decir, yo puedo, no necesito a Dios. Eso es mentira. Yo quiero que tú te unas a Cristo para que seas un cuerpo con Él. Para que no solamente sean tus buenas intenciones, para que sea toda tu vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Si hay alguien en esta mañana que aún siente que está luchando con cosas que no puede dejar, que aún está luchando con cosas que lo dominan, que aún está peleando una batalla que no sabe cuándo se va a terminar, yo quiero decirte en esta mañana que la solución es Jesucristo. Y que el único que puede zafar esas cadenas y derrumbar esos muros y darte verdadera libertad es el Señor. Que lo vas a intentar muchas veces por tu cuenta, pero vas a fracasar, porque no tienes el poder para hacerlo. Pero el Espíritu de Dios es poderoso. Y Él es el único que puede transformar de adentro hacia afuera. Dios quiere que tú tengas libertad. Dios quiere que tu vida sea diferente. Que el cuidar tu testimonio sea más algo que Dios pone en tu corazón y no una carga para ti de estarte privando de cosas que tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque cuando Cristo está en tu corazón, tus deseos son diferentes. Tu deseo es agradar a Dios. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere entregar su corazón a Jesucristo y rendir el control al Señor para que su vida sea diferente? Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más en esta mañana quiere rendir su vida a Jesucristo? Dejar que Dios lo libre. Dios puede pelear esa batalla que tú no acabas de librar. De hecho, lo quiere hacer. La mejor manera de vencer ese enemigo que tú tienes, eso que te domina, ¿sabes qué cosa es? Ríndete al Señor. Díselo al Señor, no puedo hacerlo solo. Lo intenté, me esforcé, pero no he podido. Deja que sea el Señor. ¿Alguien esta mañana quiere rendir su vida a Jesucristo? Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Alguien más?
El Señor quiere cambiarte. Quiere cuidarte. Dios puede hacer la obra en tu corazón. Si más nadie quiere entregar su corazón a Jesucristo, quiero orar por esta vida que ha levantado su mano. Padre, gracias porque en ti, Señor, tenemos libertad. Gracias porque tú has roto nuestras cadenas. Nos llamaste a una vida plena. Éramos esclavos. Estuvimos sujetos a cosas que hay en el mundo ahora en estos momentos. Nuestro pasado era triste sin ti, vacío, vergonzoso. Pero tú nos diste libertad, tu Espíritu vino y nos libertó. Tú has lavado nuestros pecados, nos has justificado, nos has santificado, nos has hecho una nueva criatura. Ahora podemos experimentar cosas que antes no experimentábamos. Y en esta mañana, Señor, hay una vida que ha dado testimonio de que quiere que tú le des eso también. Señor, llena este corazón, sacia esta vida, limpia, Señor, esta vida, para que pueda ver las bendiciones y los tesoros que tú tienes preparados para todos los que creen en ti, Señor. Bendice grandemente esta vida, Señor, en tus manos la pongo. Así también te pido por todos aquellos, Señor, que hoy están luchando con cosas que a ti no te agradan. Te ruego, Señor, que tú puedas, con el poder de tu Espíritu Santo, obrar en sus vidas y ayudarles a experimentar verdadera libertad. Tú eres bueno, Señor. Cuida nuestro testimonio. Cuida esta iglesia. Que siempre reine el amor de Cristo en nuestros corazones. Y que no seamos una cosa por fuera y otra por dentro, sino que la gente vea a Cristo en nuestra vida. Gracias te doy por nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y le damos gracias a Dios que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, que podemos venir a Él en el momento que sea, cuando sea y como sea, porque Él no rechaza a nadie, no te dice, tú sí porque hiciste buenas obras, pero tú no, porque estás pecando, no, por el contrario. Y esta canción habla en parte del sacrificio que Dios hizo con nosotros en la cruz del Calvario, entregándose su vida por cada uno de nosotros. Tuvieron ese encuentro con Dios y alabando de corazón. Gracias por la cruz.
Padre Celestial, gracias porque hemos escuchado tu voz y hemos alabado tu nombre porque tú lo mereces. Bendice a tu pueblo hoy y siempre, que podamos vivir dignamente el Evangelio. Cuida de nosotros para que en todo seamos un testimonio vivo de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.